Hola, mi nombre es Juan Manuel Escalón, soy licenciado en Ciencias Matemáticas y Estadística por la Universidad de Sevilla. Trabajo en Madrid impartiendo clases universitarias y también como formador a empresas en el mundo del Big Data, ¿no? Intentando ayudar en la implantación de esta nueva tecnología en las empresas. Y desde hace poco, pues bueno, estamos realizando un proyecto llevando ese Big Data a las aulas, ¿no? Porque realmente la industria del Big Data es trabajar con una enorme inmensidad de datos y lo que nosotros pretendemos es aprovechar toda esa infraestructura que nos ofrece el Big Data, pero sin toda esa cantidad de datos, porque nos centramos en los alumnos que tenemos, ¿no? Y queremos mejorar la relación entre los profesores y los alumnos con su conocimiento más personalizado con esta tecnología. Por lo tanto, mi interés en el día de hoy, bueno, pues simplemente es que tengáis un poquito de cariño al Big Data, que lo conozcáis un poco, cómo os puede ayudar y haceros ver que es una herramienta que realmente nos puede ayudar mucho en mejorar nuestras clases, ¿no? Es una pequeña introducción, no me da tiempo a ir con mucho detalle, pero bueno, explicaros un poco por encima y si luego alguien pues quiere más detalle, quiere que una comunicación más personal o quiere que vea cómo se puede ayudar a introducirlo, pues estoy a disposición de todo el mundo, por supuesto. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una serie de datos. Esos datos nos los va a proporcionar el alumno de una forma u otra, ahora veremos cómo. Le interesa, antes de meternos a analizar los datos, pues tenemos que ver que esos datos son realmente válidos, qué características tienen, si hay relaciones entre ellos o no, la fuerza que me proporcionan esos datos y para mí lo más importante es que cuando yo analice los datos voy a ser capaz de dar una solución en tiempo real a los problemas que yo pueda detectar. Y esta es una gran diferencia con lo que hacíamos hasta ahora. Por ejemplo, yo creo que todos hacemos un balance cuando terminamos un curso, terminamos un año, terminamos un semestre, terminamos una asignatura de impartir, pues hacemos un pequeño balance de cómo ha ido, ¿no? Para ver cómo mejorar para el siguiente semestre. Pero claro, los alumnos que ya he tenido se pierden esa mejora para el siguiente semestre. Esos alumnos ya no están. Bueno, ¿y por qué tengo que esperar a terminar el curso? Si yo puedo tener una herramienta que me proporcione un modelo para detectar si voy cometiendo fallos o no a lo largo del semestre y poder corregirlos en el instante. Así ese alumno también se beneficia de mi mejora y no hay que esperar al siguiente, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene esta herramienta, que trabaja con datos, obviamente. El Big Data, una pequeñísima introducción, no voy a entrar en mucho detalle, pero todo el mundo entiende por definición lo que es el Big Data. Están la potencia de las 4 Vs, volumen, variedad, velocidad y veracidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos de complejidad o de velocidad, yo creo que es entendible que, por ejemplo, si yo hago una pequeña encuesta con mis alumnos y le pregunto, por ejemplo, oye, ¿tú tienes intención de salir a trabajar al extranjero cuando finalice los estudios? Pues bien, puede que un alumno me conteste que sí. Entonces yo lo apunto en mi encuesta, hago el análisis y hago mi trabajo con lo que me ha contestado. Pero ese alumno mañana puede cambiar de opinión y ya, por lo que sea, decidir que no va a salir. Entonces, yo estoy trabajando con unos datos que me ha dado el alumno, pero que no son reales, no son ciertos, porque ese alumno ya ha cambiado de opinión y ya no lo va a hacer. Bueno, pues eso es lo que me refiero con la complejidad y con la velocidad de los datos, que esta herramienta me permite esas modificaciones en el instante, ¿no? El origen, obviamente, del Big Data es a través del análisis de las empresas. Nosotros no tenemos clientes, nosotros lo que tenemos son alumnos. Pero bueno, cambiando ese pequeño matiz, ese pequeño detalle, realmente lo demás me sirve totalmente. Y antes de empezar, un pequeño detallito sobre la definición. Me gusta hacer referencia a este hombre, Joel Rothbard, para mí y para muchos es el creador del Big Data, el que origina y el que inicia
la introducción del Big Data a gran escala. Fue el jefe de campaña de Barack Obama en la reelección del 2008 y definió el Big Data como una relación personal, ¿no? Básicamente lo que hizo fue analizar cómo se comportaba una determinada comunidad de posibles votantes en sus redes sociales, en Facebook concretamente, ¿no? Y detectó que, por ejemplo, si había un pequeño grupo que le interesaba el medio ambiente, pues él le proporcionaba la información del partido sobre el medio ambiente, lo que opinaba el partido, lo que quería hacer sobre las políticas de medio ambiente. Si había otra comunidad que le interesaba el tema de la educación, pues le mostraba lo que el partido iba a hacer respecto a la educación. Y no le daba a todo el mundo un listado de 35 medidas de diversos temas que muchas a lo mejor ni me interesan ni las entiendo. Y los posibles votantes se veían identificados porque le estaba diciendo, oye, esta persona me está escuchando, realmente me está mostrando lo que a mí me interesa, ¿no? Y a la persona que tengo al lado que le interesa otro tema, le ha mandado información del tema que le interesa. Pues eso, los votantes se veían reflejados y fue uno de los grandes éxitos que hubo. Y a partir de ahí, pues ya se introdujo el Big Data en muchos campos, ¿no? Bien, tratamos de datos. El Big Data clasifica los datos en 3 categorías. Los datos básicos, esos son datos que proporcionan los alumnos a la hora de rellenar, por ejemplo, un formulario de matrícula, a la hora de inscribirse, los datos que proporciona. O si estamos a nivel de empresas y entramos en un comercio, en un centro comercial, pues hay cámaras de vídeos, entonces hay imágenes en las que pueden detectar mi rostro, o antes si veo una prenda o si veo un artículo, cómo cambia mi rostro, ¿no? De satisfacción o no. De hecho, hay un pequeño programa, bueno, pequeño, hay un estudio que se está realizando en Estados Unidos, por cierto, introducido por un mexicano, en el que se han puesto unas cámaras en las aulas para detectar la reacción de los alumnos ante los temas que se explican, ¿no? Y, claro, eso en ciertos países tiene un pequeño problema de encaje legal, ¿no? Por tener protección de datos, derecho de imagen, trabajar con menores, etcétera. Pero bueno, tarde o temprano, de una forma u otra, llegará a todo el mundo. Hay un segundo grupo de datos que son los que ya el alumno no proporciona de mutuo propio, sino que se le pregunta porque son ya más detallados y es lo que me interesa sobre el estudio. Y un tercer tipo de datos que son los que yo encuentro sobre ese alumno fuera de su interacción con él directamente, ¿no? O sea, cómo se comporta en redes sociales, cómo se comportan en su ámbito de amistades, en su casa, en fin. Todos esos datos se recogen y se forman lo que son las bases de datos, que las bien las puedo crear nosotros o hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Y si hablamos de miles y millones de datos, pues mi equipo informático no los admite. Entonces, para eso existe la tecnología del Workhost, que no son más que servidores externos en los cuales yo conecto con ellos y voy captando, voy tomando los datos que me interesen. Bien, nosotros no vamos a hablar de millones de datos, entonces de eso me olvido. No voy a trabajar con empresas externas, sino son datos que voy a coger por mí mismo. Ni voy a buscar en redes sociales, ni me voy a la casa de nadie a preguntar, ¿no? Son datos que el alumno me va a proporcionar, bien de forma directa o bien porque yo le he realizado una pequeña encuesta o un pequeño análisis. ¿Cómo recojo esos datos? Pues hay muchas formas de hacerlo, obviamente, pero bueno, yo he puesto 2, una un poco más formal, más profesional, si queremos, más limpia, más detallada, que es a través de Google, que tiene una página, tiene un link gratuito para formar y construirme los test, ¿no? Las encuestas. Es muy intuitivo, si os metéis podéis hacerlo muy fácil. Y yo envío esos test por mail a los alumnos que me lo han proporcionado a la hora de realizar la matrícula. O bien mi tradicional hoja de Excel con una serie de preguntas en las cuales, pues bueno, yo voy a analizar lo que me interesa, ¿no? Un pequeño detallito, todo el mundo esto lo entiende, supongo que lo sabe, pero no está de más recordar
que cuando hago un análisis múltiple no puedo tener más variables que datos. Es decir, si yo tengo una clase de 15 alumnos, no puedo tener 16 variables, ¿vale? La regresión no me lo permite, es un error. Sí, tengo que tener siempre más datos que variables. Bien, ya tengo los datos, ¿vale? Ya tengo recogido los datos. Ahora, ¿qué hago con ellos? Pues ahora es cuando empieza realmente el estudio de los datos. Y para ello me voy a apoyar a una serie de programas, lenguajes, que me van a permitir analizar esos datos, ¿no? Aquí es cuando empieza la gente a tener un poco de miedo de decir, bueno, pero ya hay que saber programar, ya hay que utilizar programas, ya hay que utilizar lenguajes, no sé qué. No, no, no. Si lo hago es porque es algo muy intuitivo. No se necesitan grandes conocimientos más informáticos ni de programación, ¿vale? Hay que saber algunas pequeñas sentencias, bueno, siempre hay que saber algo, evidentemente, pero bueno, hay manuales, hay cursos pequeños y todo esto es gratuito. Y con un poquito de interés, de verdad, se pueden hacer grandes cosas. Estos programas lo que me van a originar es un modelo. Me van a originar un modelo para yo contestar a la pregunta que yo me había planteado inicialmente, qué es lo que yo quiero hacer con mis alumnos, qué es lo que yo quiero saber de ellos, ¿no? Tenemos el R Commander, tenemos el RStudio, que es el mismo, solo que la interfaz es más cómoda, es más clara, es más sencilla, es el que a mí me gusta más, evidentemente. Tenemos el Gretel, que es para los estudios econométricos. Tenemos el Power BI, que es de Microsoft, que es gratuito, tiene su parte de pago, pero bueno, la parte gratuita me va de sobra para lo que yo quiero analizar. El único problema del Power BI es que no, está destinado a empresas, entonces no a la hora de registrarse no admite mails personales, mail tipo de Gmail o de Hotmail o de Yahoo, sino tiene que ser mails corporativos o de empresa. Pero bueno, si tenemos cuenta de la universidad, nos vale perfectamente. Y si no, nos creamos una ficticia. Bien, una vez que yo tengo ya las herramientas, me va a volcar esos datos. Y aquí este es el meollo de la cuestión. Y esto es lo que no tengo tiempo para adentrarme, pero bueno, simplemente os voy a poner un par de o tres gráficos, que es lo que me va a dar, ¿no? Un análisis básico de la información que yo le he metido es el análisis de clúster. Clústeres son grupos. Los clústeres simplemente clasificar una población en distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo clasificar a mis alumnos según el rango de notas, el rango de puntuaciones que han obtenido. O alumnos que vengan de la escuela pública y de la escuela privada, hacer dos grupos. En fin, es hacer grupos. Y visualmente os voy a mostrar un trabajo que yo tengo hecho anteriormente, no tiene nada que ver con educación, pero bueno, si os dais cuenta, para que lo veáis, ¿no? La información que yo tengo aquí, que se puede sacar muchísima información. En la diagonal aparecen las variables. En este estudio era sobre la tasa de natalidad, tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida de los hombres, la esperanza de vida de las mujeres y un índice económico como es el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto. Bien, pues lo importante de este análisis es que tengo cómo se comportan las variables 2 a 2. Y vemos, por ejemplo, si yo quiero analizar, no sé, esta casilla de aquí, que representa la tasa de mortalidad infantil en función de la esperanza de vida de los hombres, vemos como los grupos están perfectamente definidos, están perfectamente claros, y además existe una relación fuerte de forma inversa. Obviamente, a menor tasa de mortalidad, mayor esperanza de vida. Y así puedo analizar el resto de variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo relaciono la esperanza de la tasa de natalidad con la tasa de mortalidad, esta relación ya no es lineal. Y aquí están a lo mejor los datos un poco más dispersos, los clústeres ya no están tan claros, tan definidos como aquí, sino están un poco entremezclados. En fin, que de esto se puede sacar mucha información, pero me la muestra a simple vista, ¿vale? Y tengo mucha información sobre las variables. Y veo si mis variables están relacionadas o no están relacionadas. O otro gráfico a estudiar, dendrogamas. Si yo tengo mi listado de variables, a través del R yo puedo conseguir un gráfico donde también hay mucho que hablar aquí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que estas tres preguntas que hacen referencia
a la 16, a la 15 y a la 7, pues forman un grupo, mientras que estas 3 forman otro grupo totalmente distinto. Yo aquí pretendía averiguar la tasa de abandono que tenían los alumnos a lo largo de sus estudios universitarios. Bueno, imaginaros una cosita muy, muy fácil. Si yo quiero ver el abandono, imaginaros que esta rama representa el sí y esta rama representa el no. Pues fijaros, aquellos alumnos que me hayan contestado positivamente con puntuaciones muy altas a estas preguntas, ojo, cuidado, es una alerta, porque son alumnos que son propensos al abandono. Y estoy un poquito más tranquilo a aquellos alumnos que hayan puntuado positivamente estas otras preguntas, ¿vale? Para esto me sirve esta información. Yo lo que os decía antes, lo detecto antes de terminar el curso, lo puedo detectar antes y ver qué puedo realizar. Y por curiosidad, simplemente para pasar de esta gráfica a este dibujo, pues de estos datos a este dibujo, simplemente he utilizado el archivo, le he llamado abandono en mayúsculas y simplemente he hecho 2 sentencias en R, porque digo que no hay que saber programar. Una sentencia es para que me haga el trabajo en clúster, para que me haga el clúster, y la segunda sentencia es para que me lo muestre, para que me lo grafique y me lo salga y me salga ese gráfico, ¿vale? Simplemente lo muestro para que veáis que es una cosa muy intuitiva y muy, muy fácil de hacer. Y por último, una regresión múltiple. Una regresión múltiple que tenemos el Gretel, que pinchando en ese botoncito, pues me sale el modelo del MCO, que es la relación de la variable dependiente con este grupo de variables que yo he introducido. Y aquí también hay mucha información, que bueno, que no vamos a entrar en detalles, pero bueno, los signos son importantes, el error, esta columna, que esta columna representa el p-valor, que es muy importante porque me dice si las variables son significativas o no. Para que lo sean, el p-valor tiene que ser un número más pequeño de 0,05, en este caso ninguno lo es, pero bueno, porque los datos me los he inventado para el ejemplo. Si además pincho en el análisis, me sale un ANOVA, un análisis de varianza, donde también tengo información importante de este R cuadrado, del estadístico F, en fin, que son cosas que pretendo haceros ver que salen muy rápido, muy visual y que tienen mucha carga de información, ¿de acuerdo? Y bueno, si alguien tiene un poquito más de interés en conocer cómo implementar estas herramientas del Big Data o cómo hacer las mejoras, que estoy a su disposición y quien quiera comentar cualquier idea, pues estoy para ello. Pues nada, muchísimas gracias.